Camino espiritual, bien contra mal. Hoy te explico la ilusión que hay detrás. Hola mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo están esos hermosos corazoncitos? Pues vamos a entrar a un tema que para mí se me hace un poco controversial porque pues en este camino espiritual hay muchas filosofías, muchas percepciones, muchas visiones de la realidad y todas son correctas en el sentido de que, como les comentaba en un video pasado, desde mi percepción, la misma divinidad se expresa a sí misma en todas las formas que le sea posibles. Entonces, todas las realidades son reales y al mismo tiempo todas también son una especie de farsa de la divinidad, o por decirlo muy fuerte, ¿verdad? Pero por decirlo un poquito más sutil, todas son la misma experiencia de la divinidad, de la creación. Entonces, me voy a adentrar un poquito a esta reflexión, esperando que no vayamos a tocar por ahí, ¿cómo les puedo decir? Susceptibilidades, y que todos lo tomemos desde una parte más neutral y sobre todo que hasta el final es mismo parte de el entramado cósmico, mismo parte del entretejido de la realidad y al mismo tiempo es una elección porque todos tenemos la libre elección, todos tenemos el libre albedrío. Entonces, más que nada es permitirnos reconocer plenamente si nuestras creencias, si lo que estamos sosteniendo como verdad realmente nos está nutriendo o por el contrario está estancándonos en nuestro crecimiento y evolución. Y bueno, antes que otra cosa, pues sí les quería comentar que algunos grandes maestros espirituales te dicen, no me creas nada de lo que te estoy diciendo, más bien tú, eh, como vívelo, experiméntalo, siente cómo esta información puede tocar tu cuerpo, experimenta en la elección, cómo se siente una elección dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de tu energía y cómo se siente otra elección o otra forma de ver igual y compara, o sea, haz la comparación de las diferentes verdades que realmente están ahí disponibles para ti y encuentra la verdad que más te resuene, la verdad que más te conecte con una especie de sensación de plenitud, donde tú te sientas íntegra, íntegro con tu ser, que te sientas íntegra, íntegro con tu vida y con tus decisiones. Y bueno, pues vamos ahora sí a adentrarnos en esta parte. A lo largo de mi camino espiritual me he percatado de que existen, independientemente de muchas percepciones, filosofías, religiones y expresiones de la divinidad, existen para mí marcados dos caminos. El camino dual, que es el camino que yo percibo de el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, las altas vibraciones en contra de las bajas vibraciones, y el camino no dual. Y en el camino no dual es como premisa absoluta que la divinidad lo es todo y la divinidad sostiene absolutamente todo, sea que existan altas o bajas vibraciones o así como este alto y bajo astral, ¿no? Entonces, bueno, o frecuencias de diferentes matices energéticas. Entonces, el camino no dual es verlo todo como parte de una unidad, parte de lo divino que sostiene toda la realidad. Entonces, bueno, a lo mejor para mí el camino no dual es como mismo tocar la fuente, mismo tocar de donde parte absolutamente toda la realidad. Y el camino dual ya es como asentado ya, como a esta Matrix, asentado a esta realidad 3D y como lo que estamos jugando en el día a día.
Pero es muy interesante porque cuando, al menos yo, en mi particular punto de vista, cuando yo elegí salir del concepto o de la percepción dual, porque sí hubo muchos años que viví en ese camino dual, cuando una parte de mí se cansó de esa guerra y me voy a adentrar un poquito más en mi propio y particular camino y mis propias experiencias con respecto a eso. Pero cuando yo en un momento me cansé de esa sensación de batalla con, no sé, algo que está fuera de tu alcance en algún sentido, em, y empecé a adentrarme en el camino no dual, me di cuenta de que mi cuerpo se sentía diferente, mi energía se sentía diferente, mi percepción obviamente era más neutral, más limpia, más expansiva, más permisiva también al mismo tiempo. Y eso me trajo una especie de alivio fundamental, no sé cómo explicarlo, solamente una sensación de más coherencia conmigo, con mi energía y como con mi fundamento interno, como con mi energía base, por decirlo así, como esa energía que está ahí, que seguirá estando ahí, me llame Liz o tenga un cuerpo diferente. Entonces, la senda no dual me llevó a reconocer más mi esencia primordial, por decirlo de alguna manera. Y pues ya, ahora sí, vamos con el chisme cachetón que me encanta. Sí, pues mira, mi gente bonita, durante muchos años estuve experimentando este camino dual porque cuando recién muy pequeña, ¿cómo se llama? En esta sensación de que mi mamá hacía limpias, de que de cierta forma pues también estaba abierto el camino del tarot, de que también estaba como involucrándose un poquito con personas que trabajaban la santería en algún momento, que después a ella no le gustó para nada ese camino, lo sintió muy densi, por ponerlo de alguna forma, y pues se distanció completamente hasta llegar como más al Reiki, más a la metafísica, más al sentido de la cuántica también. Entonces sí, completamente se salió de la estratosfera. Pero yo viví muchos episodios de esta sensación de estar batallando o estar en guerra con entidades de bajo astral o estar en contacto con ese tipo de entidades porque las percibía, porque las veía, porque de cierta forma a veces sí me daban miedo, a veces no. Entonces fue muy interesante esa parte de ese momento de mi despertar espiritual que de hecho me tocó de muy pequeña. Y creo que estuvo bien porque cuando uno es un poco más pequeño tiene más inocencia en el sentido de que no hay tanta limitación mental de lo que puede hacer uno o no puede hacer uno. Y en ese sentido sí está muy forjado la sensación de una energía superior, es más fácil trascender muchas cosas. Entonces, pues bueno, desde muy chiquita yo me percibía a mí misma mandando a seres de bajo astral a la luz y que fue muy interesante todo ese camino porque empecé a ser como muy, ¿cómo les puedo decir? Muy compasiva en el sentido de preguntarles literalmente a esas entidades de qué necesitas, qué quieres, qué te pasó, por qué estás ahí, o cómo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, creo que no sé, mi misma conciencia como que llegaban pues las entidades solamente que ya querían como cambiar de plano astral, porque también reconozco que en esos niveles de vibración es muy difícil que una entidad de ese calibre energético tenga la fuerza espiritual para cambiar o para hacer un cambio. Entonces a veces sí requieren este apoyo. Y bueno, es muy interesante todo eso. Pero ya me estoy desviando un poquito del tema. Porque es bien chistoso. Fíjense que a pesar de que no me gustaría venderles ningún camino como este es el correcto o este es el incorrecto, porque otra vez volveríamos al cauce de un camino dual,
pero más bien me gustaría que ustedes mismos se permitieran experimentar cuál camino les nutre más o cuál camino realmente les acerca más a su plenitud personal. Entonces, sí, sí me cacho de repente ahorita, como yo ya experimenté los dos caminos y yo sé cuál me nutre más, como queriéndoles compartir mi experiencia para que ustedes también se abran a experimentar y no se queden con lo conocido, como con lo familiar, que no se queden como con, pues porque así lo vivo, porque así la sociedad me lo dice, porque así mi entorno, no sé, hasta mi entorno espiritual así me lo comparte, o porque así lo veo en muchos, ¿cómo se llama? No sé, videos, en mucha información en internet, entonces ya por eso me la voy a comprar. Más bien, siempre creo que tener una percepción crítica y autocrítica en el sentido de ser reflexivos con lo que nos hace bien y nos hace mal, creo que es de vital importancia para realmente tener una trascendencia como seres. Entonces, bueno, por eso siempre así todo pónganlo en tela de juicio, dicen por ahí, en el sentido de que voy a permitirme experimentar para saber. Mm, Solamente que váyanse con mucho, mucho, mucho tiento en ese sentido. Creo que en una parte muy interna, más las personitas que están escuchando este video saben y intuyen qué caminos son más pesados y qué caminos son más livianos, más ligeros y más expansivos. Entonces, bueno, a lo largo de mi camino me topé con muchos maestros dualistas en este sentido del cielo, el infierno, en este sentido de los ángeles, los diablos o los de bajo astral, ¿no? O en esta parte de como los despiertos, los dormidos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llama? Casi casi la mafia del poder. ¿Cómo se llama? Esta parte de los Illuminati, no sé, todas estas partes más pues sí, de las campañas políticas y todo esto, ¿no? Que se maneja mucho de repente en algunos sectores espirituales y que generan mucha controversia, claro que sí. Son temas muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy polémicos y muy en el sentido de, wow, ¿es en serio que esta agenda secreta se está manifestando en el mundo y así? Entonces se me hace como mucho de película de misterio, de suspenso, de esto están tramando los del otro lado. Y pues nosotros que somos, ¿cómo se llama? Los seres guerreros de luz, hay que sostener el mundo en amor, ¿no? Así. Y no me estoy burlando, porque en serio sí existe esa verdad y sí existe esas realidades, la verdad que 100% sí, y yo de hecho hasta me metí en ese sentido de investigar, de conocer, de ver, ¿cómo se llama? De hasta cierto punto involucrarme en un sentido astral ahí, en esa sensación de batalla. Entonces, pero en ese tiempo, honestamente, cuando yo me sumergí más en esa sensación, no descansaba, mi gente, no descansaba nada, estaba súper agotada, súper cansada, este, de cierta forma hasta una sensación de sentirme en una especie de psicosis social, como de estar a la defensiva, y que he visto muchas personas que también ven muchas noticias y están muy metidas en este camino dual que, o sea, nada más se la pasan como checando a todos, viendo la energía de todos, a ver quién es amigo, quién es enemigo, quién te quiere hacer daño, quién no. O sea, y honestamente me genera una sensación bien profunda de compasión, porque por un lado, no siento que yo llegara a ese punto de estar como escaneando a todos energéticamente y estar escaneando las intenciones de todos con respecto a mí o con respecto a mi familia o con respecto a mi entorno. No, creo, gracias a Dios no llegué hasta ese punto de paranoia, pero sí he visto personas que amo mucho y que quiero mucho que sí han llegado a experimentar eso.
y me duele, o sea, me duele realmente verlos así tan, como tan a la defensiva, como ya en un punto donde se cegaron tanto o se están autoprotegiendo tanto que ya ni siquiera están disfrutando plenamente la vida. Porque es real, o sea, una persona que está esperando a ver en qué momento sale un enemigo o en qué momento una entidad quiere algo negativo con uno, pues, o sea, si estás en ese punto, no tienes la sensación de apertura para disfrutar los rayos del sol, para disfrutar del viento, para disfrutar de la naturaleza, o sea, siento honestamente que son diferentes vibraciones y hasta cierto punto no sé mucho de esta parte neuronal con respecto a eso, pero sí he escuchado un poquito hablar a ciertos neurólogos con respecto a este tipo de la hormona del estrés y de esta sensación de estar más en tranquilidad, ¿no? Que son diferentes completamente sustancias bioquímicas en nuestro cerebro y que si uno está tenso, o sea, de plano, su campo de percepción se cierra muchísimo. Entonces, es muy interesante esta parte. Mm, y pues bueno, o sea, la verdad es que no vamos a negar, porque no podemos negar las realidades que coexisten en todos los como dimensiones de nuestro ser, porque obviamente siendo una totalidad, pues ver esas líneas de tiempo, ver esas verdades, ver esas expresiones de la realidad, ver esas personas también tan sumergidas en el dualismo, en esta parte de, pues qué, cuál entidad es la que yo traigo, cuál es mi protector, cuál es mi guía, es más chingón que el tuyo. Como esta guerra de egos espirituales está muy fuerte también. O sea, uno de repente como buscador cree que llegar a la espiritualidad es llegar a la paz y todos somos amor y así, y de repente en el camino te vas topando con egos espirituales, con tu mismo ego espiritual. Yo también me he topado con mi propio ego espiritual y que yo agradezco a la vida que honestamente la gran conciencia, yo les digo, yo tengo un pacto con la gran conciencia que cuando me diga, Liz, se te está subiendo acá el, no sé, como esta sensación de ego, ya estás perdiendo los pies de la tierra, me dan unas revolquizas, unas regañadas brutales, mi gente, brutales, o sea que honestamente yo aprendo rápido, digo, no, está bien, está bien, está bien, ya, humildad, humildad, humildad. Entonces, la verdad es que sí agradezco porque todos en algún momento, obviamente somos seres humanos, obviamente nuestra naturaleza social, nuestra naturaleza de interconexión los unos con los otros, nos lleva a buscar la aprobación de los otros naturalmente. Eso viene como muy desde nuestros antepasados los cavernícolas, que si no eres aprobado por tu grupo, pues puedes morir, ¿no? Entonces, literalmente en esa parte, como que viene muy marcado en nuestro ADN o en nuestra memoria celular el tener inconscientemente que ser bien visto por tu entorno y al mismo tiempo buscar esa aprobación de te estoy gustando, o sea, dime que lo que yo soy te está gustando, dime que lo que yo soy te está generando algo bueno y que no me estás viendo mal o que no me estás percibiendo negativamente, ¿no? Entonces sí tenemos mucho eso que pueden ser miedos, pueden ser sensaciones, que al mismo tiempo es bien interesante cómo en estos miedos colectivos y sociales con respecto a ser bien vistos, a ser aceptados, a ser ya hasta un punto amados, eh, a ser reconocidos, a ser celebrados, a ser notados, a gustar, o sea, como yo siento que más o menos las personas son más conscientes de que les gusta gustar. Creo que hay personas que están como más tímidas y por la misma sensación de no sentir que gustan, pues
excluyen o como que se vuelven más introvertidos. Y hay otras personas que son muy extrovertidos que dicen, no, pues a mí me encanta, ¿no? Ser admirado, visto, reconocido, llamar la atención, ser el centro de atención, ¿no? Y bueno, es muy interesante el podernos ver a nosotros mismos cuando queremos llamar la atención, pero a la malagueña, ¿no? O sea, de mala manera, es como de, bueno, pues si no me ves bien, pues entonces voy a generar un drama. Si no me estás viendo, si no me estás notando, si no te estoy gustando, pues ahí te va a pasar algo ahí que va a hacer que me veas, que me notes, aunque sea de mala manera, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo nos vamos comportando de esas maneras inconscientes, donde lo único que honestamente estamos buscando es la conexión de unos con los otros desde una parte más sincera y más genuina. Y me encanta llegar a esos puntos con personas que ya se ven a sí mismas y reconocen que sí, soy un ser humano, sí, necesito aprobación. Sí necesito ser vista, sí necesito ser visto, sí necesito ser amada, sí necesito ser amado. Y entonces, como saben que es parte de una necesidad psicológica, entonces ellos aportan eso a las personas de su alrededor, como de que, cuando notan algo agradable que les agrada, lo hacen saber así muy neutralmente. Llegan y te dicen, qué bonita sonrisa, o me gustó eso que dijiste, o mira, estoy notando esto de ti, ¿no? Sin ponerle juicio, solamente como te estoy viendo, sí te estoy viendo, sí te estoy prestando atención, sí estoy aquí para ti, ¿no? Y es muy interesante ese tipo de personas más conscientes. No sé, se siente interesante esa vibración como de presencia y al mismo tiempo de cuidado, como de cuidar las necesidades del otro, psicológicas de esta sensación de atención, pero desde una parte sana, no desde una parte tóxica. Es muy interesante esa parte. Y bueno, creo que me desvío un poquito con respecto a eso, pero a lo que me refiero es que sí somos seres interconectados con todo, con lo que es la naturaleza, con lo que es nuestras relaciones interpersonales, con lo que es absolutamente todo a nuestro alrededor, ¿no? Y podemos notarlo con más facilidad en el sentido de cómo el mismo clima, como si un día está lluvioso, si un día está nublado, si un día está soleado, cómo solamente estos cambios climáticos afectan nuestro cuerpo. De igual manera, si somos más conscientes, cómo la luna o la gravedad de la luna igual afectan nuestras emociones y cómo, sin duda alguna, dependiendo del estado de ánimo de nuestros seres queridos o nuestros seres que están a nuestro alrededor, ya sea vecinos, ya sea los conductores que van al lado de nosotros, ya sea el señor, la señora de la tiendita, ya sea personas que nos topamos en el día a día, cómo realmente los estados de ánimo, los estados emocionales y las acciones de nuestro entorno realmente sí nos influyen muchísimo emocionalmente, mentalmente y físicamente. Entonces, bueno, la realidad es que somos seres interconectados y apenas estaba viendo un video un poquito fuerte acerca de lo que fueron experimentos sociales muy, muy fuertes, psicológicos, pero que realmente sí tenían una repercusión en las personas y ver cómo realmente justamente nuestro contacto social sí nos afecta en muchos niveles. Entonces, bueno, si están interesados, la verdad que estos sí son experimentos que para mi gusto, como yo soy como muy sensible, sí me trastocaron un poquito el percibir, pues de cierta forma, cierto malestar de las personas. Pero yo siento que, o sea, ya así como ojo analítico y ojo, ¿cómo se llama? De investigador, pues a veces sí es necesario percatarnos de que somos así de maleables, así de cierta forma socialmente manipulados hasta cierto punto, consciente o inconscientemente. Y bueno, o sea, igual, hasta con el marketing, ¿no? De lo que compras, de lo que no compras,
de muchas maneras. Entonces, creo que es parte de la autoconciencia de darnos cuenta de estos factores, porque también siento que es parte del autocuidado, reconocernos. Y bueno, entonces volvamos un poquito a esta sensación de el camino dualista y el camino no dualista, porque si bien no podemos negar en absoluto que somos seres que estamos interconectados y que realmente todo a nuestro alrededor de cierta forma está generando una frecuencia, está generando un contexto emocional, mental o físico, no podemos negar que el clima de cierta forma nos afecta, pero independientemente de eso, sí podemos elegir qué sí y qué no. Elegir, y sobre todo saben que siento muchísimísimo que la profunda compasión por uno mismo, el profundo autocuidado por uno mismo, hace que realmente, independientemente del exterior, empezamos a nutrir un centro más sólido y consolidado dentro de nosotros. Entonces, en ese sentido, empieza a haber esta sensación de imperturbabilidad en el sentido de que tú elijas realmente cómo los factores externos te van a tocar. Y aunque sí cuesta trabajo y es una elección constante el elegir, por ejemplo, que tu ser más querido tenga una cara de fuchi o esté enojado o no sé, como que esté molesto por algo y tú o hay personas, yo creo que la mayoría de nosotros queremos como reparar porque no nos gusta esas tensiones, ¿no? Y más con personas que amamos. Entonces en esa parte es cómo realmente te permites antes que cualquier otra cosa, cuidarte, cuidar tus emociones, cuidar tu mente, cuidar tu estabilidad emocional. Y bueno, en este sentido, pues yo sí soy mucho de la idea de que lo que consumimos visualmente, lo que consumimos auditivamente, lo que consumimos con respecto a lo que comemos, lo que nos dejamos permear con respecto a las personas de nuestro entorno, realmente sí van marcando la pauta de nuestra percepción en el mundo o cómo vemos el mundo, o cómo percibimos el mundo o cómo sentimos o cómo nos expresamos o cómo actuamos. Entonces en esa parte sí es como muy indispensable en algún punto ser conscientes de lo que elegimos sostener en nuestra vida, en todos los sentidos. Entonces, bueno, con respecto a este tema dualista, llegamos a este punto más cuántico, más energético, que nos habla acerca de una coherencia, nos habla acerca de cuando tú llegas a estar conectado con algo superior, por decirlo de alguna manera, o con una vibración elevada en el sentido de que realmente puedes reconocer una parte más conectada con la naturaleza, una parte más conectada con la vida dentro de ti, una parte que tal vez sea un poco inexplicable, pero que esa parte la vas desarrollando conforme aprendes a escucharte, aprendes a sentirte, aprendes a verte, aprendes a abrazar todo lo que puede surgir dentro y fuera de ti, tanto emociones, pensamientos, sensaciones, eh, dolores, no sé, miedos, todo lo que vaya brotando de ti, conforme lo vas abrazando, lo vas sosteniendo y aparte creo que es lo más fundamental, no alimentar, no alimentar miedos, no alimentar eh, sensaciones innecesarias. O sea, honestamente, em, obviamente por lo que hemos aprendido socialmente, obviamente por lo que hemos visto familiarmente, obviamente por lo que hemos notado como elecciones de las demás personas, es que nosotros vamos eligiendo y a veces también nuestra misma curiosidad nos lleva a lugares como que no son tampoco tan adecuados para nosotros o para nuestra salud emocional, mental o física.
Entonces, en ese sentido, es muy indispensable empezar a reconocer qué es de lo que o qué cosas te estás proporcionando a ti misma o a ti mismo que realmente no te están nutriendo para nada, que realmente solo te tienen en un estado eh, puede ser de estrés, de paranoia, de tristeza, de sensación de peligro, ¿no? La verdad es que he conocido muchas personas que realmente ven muchísimo, muchísimo, ¿cómo se llama? Las noticias, que a veces hasta las noticias suelen ser súper amarillistas y te enseñan solamente lo que quieren que veas. Y son personas que en serio no salen de su casa, que tienen que vigilar, que nadie los esté viendo, que no haya alguien que esté caminando detrás de ellos. O sea, en serio viven en una sensación de paranoia muy, muy intensa. Y, y yo soy un ser súper confiado, gente, súper confiado. Desde hace muchísimos años, muchos, muchos, muchos años, yo no he elegido ver noticias absolutamente para nada. Y todos mis seres queridos saben que yo tengo un pacto con la divinidad de si yo me entero de alguna noticia, yo voy a trabajar energéticamente, en intención, en amor, en rezo, como para que eso al menos me haga sentir que doy un aporte, que realmente puedo aportar a eso. Y eso me da tan mucha tranquilidad a mí. Es como si me llega una noticia, ok, le voy a mandar energía, le voy a mandar buena intención, le voy a mandar amor y ya, y ese es mi granito de arena que yo puedo contribuir. Y con eso yo me siento satisfecha, se mueva o no se muevan las cosas, porque honestamente muchas de las situaciones están fuera de nuestro control y tienen un propósito más elevado. Pero bueno, independientemente de eso, eh, realmente yo reconozco que eso me ha nutrido mucho y que yo puedo salir a la calle y me asombra cuando me ha tocado personas muy envenenadas, porque puedo decir que es un envenenamiento psicológico, muy envenenadas con las noticias, muy envenenadas con las mismas redes sociales, con mismo lo que encuentras en YouTube, mismo los contextos en los que viven y que honestamente lo que para mí se me hace muy normal para esas personas se les hace un peligro constante y latente. Y honestamente, en serio, con todo mi corazón, me genera mucha sensación de compasión. No sé cómo pueden vivir en esos estados, porque no encuentran o no han encontrado esa sensación de libertad, de tranquilidad, de paz. Porque en su mente, porque en su sensación viven en un mundo peligroso, viven en un mundo lleno de cosas negativas, porque alimentan esa percepción, porque alimentan esa sensación y por eso no llegan a encontrar 100% la tranquilidad y la coherencia interna. Entonces, bueno, yo siento que es el peligro más latente de vivir en un mundo, en una percepción dual del bien contra el mal, que digo, sí existe, no lo vamos a negar porque es una línea, una elección, una conciencia que ahí está latente, pero también es bien sabido que cuando tú estás en otra sintonía, cuando tú estás en otra frecuencia, cuando estás en otra vibración, literalmente tu vibración te lleva a estar con las vibraciones que están en tu misma, ¿cómo se puede decir? En tu misma coherencia vibratoria. Entonces, en ese sentido, muchas veces pues ni siquiera te topas con lo que otras personas se topan en el día a día, ¿no? Y es muy interesante, yo al menos con mi mamá, era esta sensación de sentir que vivíamos en mundos diferentes. Es como si hay una parte de la sociedad, de la comunidad, que está viviendo esto, pero nosotros en nuestra capacidad vibratoria o en lo que hemos elegido, eso que ellos ven, nosotros ni siquiera lo notamos, ni lo vemos, ni lo percibimos, ni lo sentimos porque estamos como fuera completamente de esa percepción visual o emocional o energética. Entonces es muy interesante esa parte de en dónde pones tu atención, en dónde pones tu enfoque
en dónde pones tu energía, eso vas creando y eso vas viendo, ¿no? Como ese típico experimento que te dicen, no pienses en el color rojo, ¿no? Y entonces de repente es cuando te dicen, no pienses en el rojo, pues estás pensando en el rojo, ¿no? Y es como cuando uno realmente está como enfocado, ¿no? Enfocado en validar lo que vio como real. O sea, porque en serio la mente es así. O sea, si ya te dijeron que es esto, tú vas a querer validar que eso es verdadero, que eso es real. Y eso puede ser una herramienta a tu favor o en tu contra, ¿no? Porque al igual y si yo te digo que mañana te vas a ganar 1 millón de lo que quieras, dólares, euros, pesos, y realmente tú te sientes permeado con esa información, realmente tú vas a querer validar esa información, ¿no? ¿Qué tal si, sí, es que si vi una señal que me estaba diciendo que sí, ¿cómo se llama? Que tal vez jugar a la lotería o qué sé yo, o que tal vez ese dinero sí me puede llegar, ¿no? Entonces, o sea, puede ser tanto a favor como en nuestra contra esa parte. Y me gusta mucho justo en este tema de en dónde está tu enfoque y en dónde está tu energía y en dónde estás poniendo tu atención. Eh, un, ¿Cómo se llama? Una leyenda muy padre de un maestro espiritual que independientemente de sus enseñanzas, independientemente de lo que él crea en cuestión religiosa o filosófica, esta leyenda o este cuento en especial me gustó muchísimo porque al menos en mi sensación interna es muy coherente con lo que yo elijo para mi vida y es un ejemplo muy padre de cómo nuestras elecciones, cómo nuestra mente nos está jugando a veces malas pasadas por estar poniendo la atención en cosas que realmente ni siquiera queremos materializar o manifestar. Entonces, miren, les voy a dejar los dos videos, tanto el video de los experimentos psicológicos, que la verdad sí está un poquito pesadito de digerir, más si eres una persona hipersensible o muy sensible, como yo comprenderé, pero siento que sí es interesante conocerlos para como darnos cuenta de cómo podemos llegar a ser permeados. Y la otra parte, también les dejo el otro videíto de este maestro para que vean y cuenten, o sea, que vean el video de la leyenda y entiendan un poquito más este tema con respecto a que en donde pones tu atención, pones tu energía y en donde pones tu energía, ahí es donde creas, en eso es lo que creas. Entonces, pues bueno, mi gente, no sé. Este camino dual y camino no dual es cuestión de irlo experimentando, de irte dando cuenta qué aprendizajes, con qué maestros realmente te infunden miedo, porque en serio que hay caminos espirituales que te infunden miedo, o sea que literalmente es como, si no te haces esta limpia, híjole, es que te están haciendo de todo, ¿no? O es que si no lees la Biblia es que te vas quién sabe a dónde, ¿no? O es que si no te pones esta protección, uy, no, te va a ir muy mal en tu camino, ¿no? O es que esto o el otro y honestamente, o sea, si somos bien centrados, o sea, tú nada más date cuenta, o sea, ¿qué está generando tu camino espiritual? Y te digo así con todo mi corazón, ningún camino espiritual para mí se me hace correcto o incorrecto. Todos tenemos que pasar por todos los caminos para comprender cuál es nuestra verdad absoluta y cuál realmente es el camino que nos nutre, cuál es el camino que realmente nos lleva a un estado de presencia, de plenitud, nos lleva a un estado de armonía, nos lleva a un estado de percepción de abundancia, de gozo, sobre todo una sensación de salud, salud física, salud emocional, salud mental. Entonces, nada más, tú solita, tú solito, date cuenta en qué nivel de paranoia estás, en qué nivel de incertidumbre, en qué nivel de frustración, en qué nivel de tristeza, de enojo. Y no es porque sea malo, solamente es date cuenta que está alimentando esas sensaciones, tanto si tienes sensaciones muy bonitas también
de éxtasis divino y de conexión con todo y de sensación de libre soy por la vida y de sensación de fraternidad y de comunidad y de la sensación de amor incondicional. Hay tantas sensaciones muy interesantes y no porque una sea buena ni mala, solamente como date cuenta que está nutriendo tus estados internos, que está haciendo que llegues a sentir lo que estás sintiendo. No solamente lo tomes como, ay, es que es normal, todos se enojan. Ay, es que es normal. Ahorita, ¿cómo se llama? El estrés es la enfermedad número uno del mundo. Ay, no, es que es normal, ¿cómo se llama? Estar enfermo, pues porque pues ya la alimentación no es igual. No, 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 no. O sea, las personas que realmente quieren expandirse y evolucionar, que realmente están en este camino para autoconocerse, que realmente están en este camino para reconocer más allá de lo que nos muestran la sociedad, de lo superficial que puede ser esta realidad 3D, realmente llega a un punto de responsabilidad y de coherencia y de decir, a ver, ¿qué me estoy permitiendo? ¿Qué no me estoy permitiendo? ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué no estoy alimentando? ¿Qué hábitos tengo? ¿Cómo estoy nutriendo mis hábitos? ¿Estos hábitos son constructivos o destructivos? Estas sendas que tomé realmente sí me están generando expansión o solamente estoy tratando de encajar en un grupo social o a ver. Es parte del autoconocimiento, realmente sentarnos y vernos y ver qué está pasando dentro de nosotros y ver cómo los diferentes aspectos de nuestra vida nos están generando lo que estamos teniendo como resultado. Y solamente a través de esta autoobservación es como realmente vamos a procurar hacer los cambios y a través de hacer los cambios de una forma paciente, porque esta mentecita hermosa necesita paciencia para reprogramar las conductas aprendidas de tantos años. Necesitamos paciencia para no darnos por vencidos cuando obviamente la dieta pues no la podemos seguir porque nuestro cuerpo está acostumbrado a otras cosas. Cuando realmente volvemos a tener acciones impulsivas, acciones inconscientes, acciones que realmente no nos están llevando a generar armonía. Obviamente vamos a necesitar mucha paciencia, mucho amor, mucha contención, mucho respeto, porque desde el amor, desde ese respeto de decir, ok, ok, no, se nos volvió a ir la pata, ok, ¿cómo lo reparamos? ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo no generamos juicio y al mismo tiempo no nos autocastigamos? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos reforzar más bien lo que nos nutre? ¿Cómo nos reforzamos? ¿Cómo nos aplaudimos? ¿Cómo decimos, muy bien, lo hiciste muy bien, vamos por este lugar, lo estamos logrando, ¿no? Entonces, en esta parte, poco a poco tenemos que irnos amando más profundamente en nuestra luz, en nuestra sombra, y aunque sea un camino dual, y aunque sea un camino no dual, realmente reconocer que como base fundamental de tu camino espiritual debe de haber una pauta muy profunda de autocuidado, muy, muy profunda. Ese autocuidado va a ser lo único que te va a sacar a tu mayor y mejor versión. Entonces, pues bueno, mi gente bonita, experimenten sus caminos. Al final venimos a experimentar, al final venimos a ver, al final venimos a sentir, al final venimos a tocar todos los matices de la realidad, todos los matices de la vida. Y pues bueno, a veces caemos en bucles, repitiendo patrones todo el tiempo que necesitamos repetirlo para que dentro de nuestro sistema diga, ya, me cansé de repetir lo mismo, me cansé de estar en este camino espiritual, ya, vamos a otra cosa diferente, voy a elegir tal vez ya no el miedo, ya no dejarme influenciar por el miedo, tal vez ahora elija el amor, elija, no sé, una trascendencia
más armoniosa, donde una buena creencia, al menos para mí una creencia que me clavé como muy fija dentro de mí y la elijo es que la vida me ama, que la divinidad me ama, que el universo me ama. Y desde esa premisa en mi ser, en serio llego a tener en el día estados de plenitud sincera que me llega literalmente esa sensación de amor. Cierro los ojos y me siento plena, me siento acompañada, me siento querida, me siento deseada por la vida, de cuando la vida dice, si te creé es porque quería que existieras, que la divinidad dice, si te puse esos ojitos así es porque yo quería que tú experimentaras ver a través de esos ojos, que si yo te puse esa estatura era porque yo quería que tú te experimentaras a través de esas dimensiones, ¿no? Y cómo vas cuidando y cómo vas amando eso que ya te fue dado. Entonces, pues mi gente, permítanse experimentar. Y mi mayor deseo y anhelo con mi corazón es que todos encontremos cada vez más la integridad personal, que todos encontremos más esos estados de armonía, que yo sé que todos queremos estar en armonía, en paz, en júbilo, en abundancia, en salud, en bienestar. Entonces, mi mayor anhelo y deseo es que tu camino te lleve a alcanzar el cielo en la tierra. Y si algo de lo que compartimos hoy resonó contigo, si sientes esa chispa en el corazón, ese sí interno, te invito a dar el siguiente paso. Puedes entrar a Llaves para Recordar, súmate a nuestro canal de WhatsApp o ser parte de nuestro grupo de meditación semanal. Toda la información está en la descripción de este video. Nos seguimos encontrando ahí, donde la conexión se vuelve conciencia.